Bendiciones en Cristo Jesús. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Estamos en el segmento de la Mesa de la Palabra y hoy nos acompaña el reverendo Padre Juan Carlos Restrepo. Buenos días. Muy buenos días, Yadira, y muy buenos días para todos los que nos ven y oyen a través de este programa Senderos. Amén. La Mesa de la Palabra de hoy está basada en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 10, y lee así. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenían que ir. Les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no lo reciben, salgan a las calles diciendo, hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Reflexionemos. Pues Yadira y a los que nos escuchan, este es un evangelio muy bonito. Yo quisiera pensar en tres ideas o tres palabras claves. Misión, paz, alegría. Y empieza así, el Señor escoge, dice que escogió, y la palabra escoger traducía, ¿no? Nosotros leemos escoger, pero nos hace ver que Él eligió a un grupo. Había un grupo ya muy grande. Él empezó con unos pocos, y esto da a entender que ya había un grupo grande de discípulos, 72. Fueron elegidos, son los preferidos, son los encargados de hacer una misión y de ir a un lugar que suponen algunos de los estudiosos, eran lugares a donde quería ir Jesús, pero Él quiso que ellos se anticiparan, les quiso compartir. O sea, tanto al inicio como al final, vamos a ver a un Jesús que está compartiendo su misión con esos 72. Bueno, y hay un detallito, yo no sé si me voy a meter en camisa de 11 varas, pero es muy probable que en estos 72 no eran solo hombres, eran hombres y mujeres, porque recordemos que se habla muy seguido de cómo hombres y mujeres acompañaban a Jesús. Entonces nuestra mente tiene ya que abrirse un poquito, ser un poco flexible, entender que en esos 72 está Él tomando de las personas que lo acompañaban y los está enviando allá de dos en dos. Y Él les da unas instrucciones muy precisas, muy lindas. Son una serie de instrucciones. Primero les dice, los envío porque es que es mucho el trabajo. Es mucho y hay que ir, y hay que orar para que sean más los que vienen. Y esto hoy se hace realidad también para nosotros. Se hace realidad para nosotros. El mundo va creciendo. La necesidad de Dios es cada vez más grande y se necesitan operarios. Algunos ya estamos avanzando en el camino de la vida. Necesitamos otros más jóvenes, hombres y mujeres que no tengan temor y que esa experiencia que han tenido de Dios la lleven también a los demás. Y luego les dice cómo asumir eso. Como que pareciera que en algún momento le dicen, pero y Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dice, yo les voy a decir algunas cositas. Lo demás el Espíritu Santo se lo va a revelar a ustedes. Vayan a las casas, vayan de dos en dos. Cuando lleguen a una casa digan, la paz sea con ustedes. Y no voy a entrar todavía en la segunda palabra, ¿cierto? Si no lo reciben, sacúdanse los pies.
O sea, no se lleven ese sentimiento negativo de fui rechazado, me dijiste que no. No, 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 eso no, porque eso los va a dañar. Sacudirse los pies no es solo el gesto judío de sacudirse los pies, que tenía mucho que ver porque era tierra extranjera. Era tierra extranjera, entonces sacudirse los pies era liberarse también de la tierra extranjera. Pero hoy en día no es la tierra extranjera, hoy es ese lugar donde te dicen, no, a mí no me interesa Dios, yo no quiero saber de eso, la iglesia tampoco. Pues no nos llenemos de resentimiento, y algo inspirará a Dios en los corazones de esas personas. Y terminaría esta primera idea, cómo el Señor Jesús entiende que a la misión, al misionero, se le recibe con hospitalidad, y que ese lugar a donde llega se convierte casi en su hogar, mientras Él está hablando y anunciando, ¿cierto? Entonces, son operarios elegidos por Dios, son operarios que llevan el mensaje es la paz, y son operarios que deben reconocer que si son bien atendidos, se siembra, y si no son atendidos, no se pelea. Van, sacuden el sentimiento y van a otro lugar. La segunda palabra te decía, o les decía también a todos, es la paz. Y podríamos correr el riesgo de decir la paz y pensar como la pensamos hoy, que no haya guerra, que yo esté tranquilo serenamente, que todo esté funcionando en orden, y entonces si vamos a eso, pues nunca vamos a estar en paz. Los judíos tenían un significado para la palabra paz, y ese significado estaba dado en el bienestar y en la restauración. Cuando Dios le da paz a un individuo, ha restaurado su vida. Cuando Dios le da paz a un individuo, le está dando bienestar en todo sentido. Entonces, es mucho más amplio el mensaje de la paz, ¿sí? Y eso aplicaría mucho a nosotros para que cuando estemos dando el saludo de paz en la Eucaristía o en otros momentos de la vida, entendamos que lo que le estamos deseando a esa persona es la restauración de su vida en los aspectos que sea necesario, y le estamos deseando bienestar en su vida. Ya en una lectura cristiana se ha extendido más, y entendemos también que paz es la salvación, y es el Dios que nos ha salvado a través de Jesucristo. Así que te doy la paz significa quiero el bienestar para ti. Te doy la paz, quiero que tú seas restaurado en el nombre del Señor. Y te doy la paz significa quiero que te sientas sanado, salvado, perdonado, liberado por el Señor Jesús. Es bien lindo esto, a mí me parece, porque no hay que reducirlo solo a decir, la paz, no. Y se nos vuelve un poquito ya una palabra que decimos de memoria y que no sale del alma. Y por eso quería yo resaltarla hoy. La misión nuestra es ir a cualquier lugar a llevar paz. No podemos llevar discordia, no podemos llevar enemistad, no podemos llevar calumnia, no podemos llevar destrucción, no podemos llevar muerte. Eso no fue lo que envió el Señor a estos 72, y ahora nosotros que somos esos 72 multiplicados por no sé cuánto. Tenemos que llegar al corazón de cada uno a llevarle paz. Paz. En un mundo agitado, complicado, lleno de tantas cosas, nuestras palabras tienen que ser de paz, de restauración, de bienestar, de sanación. ¿Cierto? Tú sabes, Padre, la realidad es que la paz, la concepción de paz, es muy diferente a la paz que ofrece el mundo, ¿verdad? La paz, sí. La paz que tiene este texto bíblico, que es la que estás trayendo ahora, es algo mucho más grande que la paz que el mundo puede exigir, vamos a ponerlo así, porque no tiene que ver nada conmigo, tiene que ver también con el resto de la humanidad, ¿verdad? Porque a veces queremos paz, pero solamente nos miramos a nosotros mismos. Lo que me afecta a mí como persona, pues es una paz que viene de lo alto, es algo que me va a favorecer a mí, pero que va a favorecer el resto de la comunidad. Es algo con profundidad de amor incondicional, ¿verdad? Que solamente es una concepción que viene de arriba, no es como nosotras, como nuestra capacidad de ser humano la puede entender. Por eso es que en muchos textos bíblicos habla de paz, pero también lo dice, no es la paz del mundo, es la paz de Dios. Y en ese orden de ideas, es que cuando tú saludas, cuando tú dices shalom, cuando tú dices la paz, estás dando una bendición. Eso es así. No estás diciendo una palabrita,
y que ya hoy en día, pues, tú lo sabes, se usa en todo, ¿no? Quédese en paz, quédese tranquilo. Es mucho más, tú lo has dicho, es un don de Dios. Claro, Y amén. es un don que aunque nos cueste un poquito entenderlo, también no niega la tormenta, no niega los momentos en que se nos estremece, porque así es la paz. La paz Claro. también nos estremece un poquito. Tú sabes que hay algo que me encanta mucho de este evangelio y que yo creo que, ¿verdad?, que voy a puntualizar en este momento. Cuando tú trajiste, escogió 72. A veces, y en múltiples ocasiones, escucho a muchos hermanos decir que pues ellos son los escogidos. ¿Y los demás qué somos? Y yo me incluyo, ¿verdad? Porque yo no puedo decir así, yo soy escogida. No. Hay otros hermanos en Cristo Jesús que son también escogidos. Yo quiero que el simple hecho de él decir, de Cristo, decir aquí en este texto, mira, escogiste 72, pues quiere decir que todos y todas tenemos la oportunidad de también de ser seleccionados, porque hay un trabajo que hacer aquí. En este momento de la historia, él escogió 72. Primero escogió 12 y después escogió este grupo. Y yo me imagino que, ¿verdad?, que siguió escogiendo personas, porque llevar el evangelio de Dios, de Cristo Jesús, al mundo implica la selección de muchas personas, ¿verdad? Implica que Cristo tiene que haber tocado la vida de mucha gente que dijo que sí para hacer este trabajo. Y me encanta el hecho de que tú hayas traído, pues pudo haber sido hombres y mujeres y no tener esa conceptualización que solamente fueron varones, ¿verdad? Porque en este caso y en esta gran historia de salvación, María Magdalena jugó un lugar muy importante y muy privilegiado, porque ella fue la primer testigo de que Cristo De la había... resurrección. Y quisiera mujer. puntualizar contigo en que es bonito que eran 72 y seguramente ahí estaban los 12 y con eso le estaba de pronto diciendo a los 12, no son solo ustedes, hay son más. niños. Y al final del Evangelio insinúa que después de esa misión de los 72 va a haber muchos más, Claro. ¿no? Va a haber muchos más. Exacto. Y quisiera, no ahí se nos vaya el tiempo, dejar un detalle sobre la tercera palabra que está al final. ¿Cómo llegan ellos de la misión? Contentos, felices. Contentos. ¿Cómo llega uno a veces? A nosotros como que nos pasa lo contrario. ¿Para dónde va? Para la misión. ¿De dónde llega? De la misión. Hacemos cara de agotamiento y los discípulos, estos 72 nos enseñan lo contrario. Se fueron con ilusión, seguramente iban con un poquito como de prevención o de temor. Exacto. Llegan alegres y llegan contando una cantidad de cosas que ellos creyeron no podían pasar y que nos demuestra que cuando el Espíritu Santo obra en ese misionero, en esa persona que va, en esa persona que anuncia, puede hacer maravillas a través de él. Que no es él, porque él se lo dice claramente, les he compartido. No son ustedes, les he compartido. O sea, lo hicieron en mi nombre, comparten esa autoridad que yo tengo. Y seguramente esa alegría, que además fue irradiada por todos los primeros cristianos, escrita en los libros de historia, lo insinúan, fue la que también hizo que se contagiaran muchos otros. Claro. Y es un llamamiento a nosotros los cristianos que hemos olvidado el don de la alegría. Amén. No solo la simple risa, el don de la alegría como una bendición. De verdad que sí. Gracias, Padre, por el mensaje de esta Cariño. mañana para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Bendiciones en la labor pastoral que hace desde la parroquia Ayuda San José en Caimito. Un abrazo a esos hermanos que amo tan profundamente. Bendiciones a todos ellos. Muchas y a gracias. usted también. Gracias, igual para ti.